Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Vamos a comenzar con esta nueva etapa vamos a platicar un poco acerca de la cuestión eléctrica, ¿no? Vamos a no entrar a detalle un 100%, pero sí tratar de lograr fundamentar la necesidad o criterio del por qué tener este proyecto, ¿no? Comúnmente la gente igual tiene esta duda, esa pregunta de, pues, ¿qué es un proyecto eléctrico, no? ¿Por qué debo tener un plano eléctrico? Preguntas ya un poco más internas que luego los clientes nos dicen es que pues se baja constantemente mi pastilla, o a veces ellos quieren lograr que no se baje mucho la luz. Entonces vamos a hablar un poco ya de la integración del proyecto eléctrico. Bien, como podemos ver aquí en esta parte tenemos lo que es el cálculo de circuitos. ¿Por qué tenemos que observar este tema o la importancia de tener esta configuración dentro de nuestra propiedad o dentro de nuestro proyecto? Muchas veces cuando empezamos a jerarquizar el tema eléctrico se nos olvidan las partes fundamentales. Yo sé que mucha gente igual, hay gente muy buena, maestros eléctricos, pero al final del día la parte fundamental no es tanto el saber hacerlo, sino el saber diseñarlo, el saber cómo complementarlo dentro de una casa habitación, porque hay que recordar que para que podamos integrar la parte eléctrica tiene que venir antes del colado. Entonces, si tú empiezas, o a veces la gente empieza a meter cajas por donde sea, por donde se les ocurre, empiezan a fisurar muros chuecos, empiezan a crear escenarios muy pocos decentes porque literalmente dejan la luz al último, ¿no? Empiezan a generar contactos muy arriba, muy abajo, empiezan a generar contactos innecesarios. Me ha tocado ver cuartos o en casas ya habitadas donde tienen más de tres contactos, donde uno está acá, el otro está allá, no hay una organización dentro de este tema. Y eso a veces con esta memoria de cálculo quiero que observen un poco que pues todo ese tema te va a generar watts, ¿no? Te va a generar una desequilibración y una tensión en donde vas a tener que justificar el por qué esa cantidad o en el recibo, ¿no? ¿Cómo podemos aliviar ese tema? Muchas veces al cliente no le preocupa esto porque al final del día, como en todo, pues procuramos irnos por gente que de cierto modo, ya lo he comentado, pues porque tiene experiencia, ¿no? O porque dices, bueno, y a mí qué me interesa, pues este proyecto, al final del día, yo sé que alguien me lo va a hacer y efectivamente lo van a hacer, pero realmente no te van a integrar esta parte teórica donde tenemos que avisarte con anticipación qué tipo de carga vas a tener, porque obviamente cuando haces un contrato a TCFE o cualquier otra empresa eléctrica, te van a pedir la atención, ¿no? A qué watts se lo bajo, monofásica, bifásica, trifásica. Es importante complementar esos temas porque dentro de la capacidad de watts es donde se te va a hacer ese tema, ese diseño, y en base a eso podemos justificar el ahorro y no gastos. Esta memoria representa que nosotros para empezar a calcular debemos de derivar circuitos. Estos circuitos comúnmente en casa habitación no se ven, comúnmente se genera a lo mucho uno o dos, pero pasa de percibido el ver que hay más allá, ¿no? Porque muchas veces no complementamos el gasto eléctrico de una lavadora, de una secadora, de un refri, elementos que vemos que no genera mucho gasto y es lo contrario, genera demasiados watts y hay una desequilibración porque habría que derivarlo mucho en circuitos, ¿no? Entonces este tema es muy corto, pero literalmente es muy fundamental a la hora de empezar a jerarquizar toda esta función eléctrica. Posteriormente vemos lo que es también el cálculo del cable, ¿no? Y continuamente ya tener la parte final derivada de circuitos, ¿no? ¿Cuántos circuitos puede haber en una casa habitación? Puede haber hasta 5 circuitos, ¿no? Porque también se hacen dependencias y aquí lo padre de esto es que podemos determinar el tipo de calibre del cable porque de esta forma podemos hacer un ahorro. Muchas veces la gente piensa que en cuestiones eléctricas nada más es llegar y hacer el ramaleo al ahí se va. Muchas veces se nos olvida que realmente si empezamos a jerarquizar un cableado innecesario, porque al final del día, entre más cable tengas es más gasto. Mucha gente cree que es correcto y no es así. Nosotros, nuestra parte de diseño es esa, pensar en que el cliente pues genere el menos gasto de cableado, ¿no? Porque el cable al final del día es muy caro, ¿no? Últimamente con la inflación y desde hace mucho tiempo el cable ha subido demasiado, los contactos, todo este tema genera mucho dinero. Muchas veces que no lo vemos con anticipación, que
contratamos a gente que obviamente él no te va a saber diseñar, él sí te va a saber colocar pues, la pastilla, los contactos, el cableado, pero las lámparas. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, ¿y qué me recomiendas para esto? Bueno, pues jamás te va a poder entregar este proyecto, este plano, jamás te lo van a poder hacer, ¿no? Jamás te van a poder decir, bueno, pues ponle esto o el otro. ¿Por qué? Porque al final del día la gente que se dedica a este ramo, pues es una inercia. Obviamente, una persona que ya lleva más de 3 años, más de 5 años en esto, pues obviamente es muy claro que él va a saber responder ciertas preguntas, pero él no te va a saber diseñar esas preguntas, ¿me entiendes? Un ejemplo muy claro para poder entender estas partes integrales dentro de un proyecto es que cuando una persona se dedica ya ciertos años, genera una experiencia. Pero dentro de esa experiencia se va pasando la información del abuelito, del tío, del amigo, del jefe, pero nunca van a saber lograr interpretar esta información. ¿Por qué? Porque todo lo hacen por inercia, porque ya es una constante en el trabajo, en nuestro día a día. Y es lógico que la gente no sepa derivar todos estos elementos. Y nosotros lo que logramos o hacemos es que anticipadamente, sin ningún gasto adicional, demostrarle al cliente pues las formas del cableado, las formas de los contactos, donde él pueda elegir con anticipación dónde va a quedar la lámpara, dónde va a quedar los contactos. Y nuestro trabajo es ese, que ellos tengan esa visualización energética para que el espacio pueda tener pues una iluminación agradable. Al final del día es una iluminación artificial, obviamente también parte del diseño arquitectónico es lograr la iluminación natural para evitar este tipo de gastos, ¿no? Pero como en todo, va en función y va de la mano la luz artificial. Entonces, la parte del plano es esto, integrar y sintetizar los elementos de cableado, porque de esta forma vamos a lograr que en obra se ejecute más, el proceso sea más dinámico y rápido. Muchas veces pasamos de percibido este tema, pero al final del día es cuando también la gente genera gastos. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú ya quieres hacer de cierta manera cambiar un nuevo contacto, cambiar una nueva lámpara o cambiar una nueva posición, es difícil. Una vez colado y enterrado ya no puedes hacer nada, te tienes que adaptar y estamos hablando que estos riesgos pues ya es de por vida, ¿no? Cualquier cosa que quieras jerarquizar en una vivienda es muy difícil, porque ya no puedes demoler o interpretar una losa, eso sí ya es intocable. Y nosotros lo que logramos es que tengamos una secuencia en los circuitos, en el cableado, en la forma. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a lograr que el proyecto sintetice la forma de distribución, la forma de cómo llegar adecuadamente hacia la toma directa, cómo podemos lograr sintetizar un poco el tema del cableado, porque también eso genera gastos y entre menos cable mucho mejor y satisfacer la misma necesidad, ¿no? Entonces, reitero, todo este tema va agarrando un poco más de forma, más de equilibrio, la importancia de cada una de estas secuencias, porque obviamente entrar mucho a detalle, pues bueno, es un poco más de tiempo y a veces quiero tratar de simplificar esta información para que quede claro que tenemos que emplear nuevos elementos dentro de nuevos elementos, ¿no? Entonces, pues por esto sería todo y nos vemos en el siguiente video.